Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La creación de Olorun. Patakin. En los tiempos remotos, Olorun creó a 4 hombres y 2 mujeres. Al poco tiempo comenzaron a nacer varios niños, pero estos se morían. Entonces el pueblo le preguntó a Orunmila, Oragun, ¿por qué ocurre esto? ¿Vamos a tener que buscar otro dios que adorar, uno que permita que nuestros hijos vivan? Sucedió que 2 de aquellos 4 hombres eran Awos. Uno se llamaba Abete y el otro Asipelu. Ellos consultaron su Ifa, del cual vieron este signo, Odu, y dijeron a los demás, Olorun es nuestro padre, pero debemos buscar a algún Risa para adorarlo también. Los demás les respondieron, no sabemos el nombre de ese Risa. Y los Awos dijeron, es Run y debemos adorarlo. Los Awos hicieron un juramento a Run y se lo mostraron a los demás. Deben darle de comer todos los días, les dijeron. Los otros contestaron, eso es fácil, pero ¿cómo lo haremos si no sabemos nada de él? Los Awos respondieron, cuando se le haya dado la comida y el sacrificio, ustedes danzarán, cantarán y aplaudirán delante del secreto. Ra. Entonces, tomaron un oré, objeto sagrado tallado, y lo hicieron girar. Run habló y dijo, Baba Mamu. Cuando esto se realizó por primera vez, se hizo como un juramento ante las tumbas de sus hijos, pero las madres no asistieron. Entonces, lentamente, comenzó a aumentar el número de habitantes en la tierra, y pasaron los tiempos. Un día, quisieron tener un Ban rey, y lo juraron ante Run. Pasó el tiempo, y el Ba dijo, vamos a sacrificarle un toro a Run cuando llegue el tiempo de la fertilidad anual, y todas mis mujeres estarán presentes cuando Run hable. Todos llegaron. El Ba sacrificó el toro, y el pueblo cantó y danzó, pero el Ba dijo, yo soy el Ba. ¿Cómo es posible que un simple pedazo de madera tallada, al girar, diga, Baba Mamu? Cuando Run vio que las mujeres estaban presentes, guardó silencio. Los 2 Awos, ya muy viejos, dijeron, esto sucedió porque las mujeres no pueden estar presentes cuando Run va a hablar. Esto no es un simple pedazo de madera, pero como tú eres el Ba, no queremos disgustarte. Aún así, te decimos, esto es el Erumolé, el Ba del cielo. El Ba envió a sus mujeres de regreso a sus casas, para poder terminar la ceremonia, pues Run no habla delante de las mujeres. Nota. Por esta razón, las mujeres no pueden tener ni recibir a Run.